Acompaña el hombre del momento tras los resultados electorales del 27S en Cataluña, el candidato de la CUP, Antonio Baños. Antonio Baños, buenas noches. Me gusta que reconozcas esto del hombre del momento, ¿no? Me gusta. Bien, hoy algún medio, como comentamos al principio, afirmaba que su formación vive una enorme presión para investir a Artur Mas. ¿Usted siente esa presión? Pero desde que me levanto hasta desde este plató, sí, tenemos una presión mediática por tierra, mar y Twitter todo el día. Y tanto de dos agentes bastante curiosos, ¿no? Porque por uno es la gente de Convergencia, que nos presiona para que invistamos, no desvistamos al presidente Mas, y después toda la gente de, digamos, la caverna mediática, la ultraderecha y la derecha de aquí, de Madrid, cita en Madrid, que resulta que nos ha colocado como salvadores de la monarquía española, lo cual también nos parece bastante sorprendente, ¿no? Porque como vamos a hacer caer a Mas y vamos a acabar con el proceso independentista, pues para ellos nosotros somos unos héroes, ¿no? Entonces me parece que es una situación absolutamente surreal en ambos términos, ¿no? Sí, bueno, pues entonces la pregunta obligada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que ya ha contestado a lo largo de estos últimos días, pero se niegan a votar la investidura de Mas, en tal caso. No. A pesar de las presiones... No nos llegamos a votar, es que no votaremos sí, que es otra cosa. Es decir, nosotros, si se plantea un gobierno en el cual Artur Mas es el presidente, y aparte es el presidente sí o sí, sin ningún tipo de debate, y se supone que será un gobierno de concentración y que se quiere que sea un gobierno amplio y que nos gustaría que fuera un gobierno social y con muchas sensibilidades, pero lo único que no podemos discutir, no solamente la CUP, sino las fuerzas políticas catalanas, es que tiene que ser el presidente Mas, porque sí, pues nosotros delante de esa tesitura y después por las vinculaciones que tiene el presidente Mas a los recortes, a las privatizaciones y a todas estas políticas de estos años, nosotros no votaremos a favor de esta investidura. Lo que pasa es que, bueno, la aritmética parlamentaria ahora nos pone en una situación bastante peculiar y curiosa, ¿no? La prensa también ha afirmado hoy que la imputación de Artur Mas une al independentismo. ¿Usted se siente más unido a Artur Mas después de esa imputación? Bueno, unido a Artur Mas, digamos, unido solidariamente a Artur Mas, ¿no? No políticamente. Efectivamente, la CUP, ya desde que se supo la imputación, lanzó una nota de prensa y todos nosotros nos hemos mostrado absolutamente solidarios con la consejera Rigau, con Ortega y con Mas, no por ellos mismos y por su partido ni por su ideología, sino porque representan unas instituciones catalanas que lo único que intentaron fue poner las urnas. Unas urnas que, por cierto, la CUP también participó de ese proceso del 9 de noviembre y que fuimos a votar todos. Por lo tanto, creemos que en lugar de imputar a 3, tenían que imputar a 2 millones de catalanes que participaron de ese proceso, porque si es desobediencia de 3, es desobediencia de los 2 millones. Así que nosotros, ahí, solidaridad absoluta con estas 3 personas, con las instituciones que representan y con el proceso democrático que se intentó hacer. Porque, al final y a cabo, oye, hubiera sido más sencillo dejarnos votar desde el principio que no intentar que no votemos y acabar con este tipo de juegos medio jurídicos, medio políticos que nos está llevando pues a esto, a imputaciones absolutamente ridículas desde nuestro punto de vista, ¿no? Bien, la prioridad para ustedes, sin duda alguna, es la independencia, pero ha admitido que el pasado domingo el sí no ganó el plebiscito y que, por tanto, no se puede aprobar una declaración unilateral de dependencia de forma inmediata. ¿Esto les hace aceptar automáticamente la hoja de ruta de Junts pel Sí? ¿Qué plazo manejan ustedes? ¿Son los mismos? No ganó el plebiscito, quiere decir que no tuvo más del 50 más 1 de votos, pero sí que los votos independentistas ganaron. Frente al 47% de votos independentistas, 11 de votos, digamos, contra el statu quo, que son los de Unió y Catalunya Sí que es Pot, y 39% de votos que dicen que todo va más o menos bien y que no hay que cambiar nada, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de los votos son los independentistas estrictamente, pero evidentemente no llegamos a la mayoría del 50% y nosotros creíamos que un acto tan solemne como una declaración de independencia se tenía que hacer con un mandato democrático mayoritario. Eso no quiere decir que renunciemos a hacerla cuando tengamos ese mandato, cuando las condiciones sean correctas, y desde luego lo que no quiere decir es que hemos dejado de ser independentistas y que hemos parado el proceso independentista. Al contrario, creo que estas elecciones, 77% de participación, 47% de sí, nos dan mayoría absoluta en el Parlamento en escaños, nos dan una fuerza y más democrático para, no haciendo la declaración de independencia, haciendo otras cosas, continuar con ese proceso independentista. Pero ¿cuánto de mayoritaria? ¿Por qué cree usted que se puede tomar una decisión tan trascendente y sobre todo irreversible como una declaración de independencia con una sociedad tan simétricamente dividida? Es que no está simétricamente dividida. Yo creo que aquí la lectura, hay un 11% de votos
que insisto, que son los de Catalunya Sí que es Pot, que son la alianza entre Podemos e Iniciativa, que en su programa electoral hablaban de proceso constituyente catalán, República Catalana y, sobre todo, soberanía catalana y derecho a decidir. Por lo tanto, hay un 47% de personas que son independentistas. Son muchas, muchísimas. Un 11% de gente que no quiere el statu quo, es decir, no nos gusta cómo está, queremos derecho a decidir y queremos hacer un proceso constituyente, transformar esto. Y luego sí, hay un 39% de personas que dicen, nos va bien el sistema político que tenemos ahora. Por lo tanto, sin querer asimilar votos, pero sí que hay 47 más 11 de gente que quiere cambiar las reglas políticas en Cataluña. No son nuestros independentistas, pero sí que hay una mayoría muy amplia de decir, esto lo tenemos que transformar porque el autonomismo ya ha dado todo lo que podía de sí, ¿no? Por lo tanto, la lectura es bastante más compleja y, sobre todo, insisto, con un 77%, a nosotros nos decían que más por encima del 70% el independentismo perdía, porque había aquella cosa que vosotros recordaréis que era la mayoría silenciosa, ¿no? Bien, con un 77% de población votante ya no hay mayoría silenciosa, todo el país ha expresado. Por lo tanto, tenemos un retrato muy fiable, plural, no dividido, hay tres bandas, soberanistas, independentistas y gente que quiere todo así igual. Por lo tanto, ahí se puede trabajar políticamente en muchos escenarios y muy ricos, es decir, de transformación política muy interesantes, ¿no? Bueno, pero claro, es que ese 11%, por ejemplo, de Catalunya Sí que es Pot... de Catalunya Sí que es Pot, tampoco es asimilable exactamente no, al sí, no es asimilable al sí, pero tampoco es asimilable automáticamente al no, porque ellos hablan de derecho a decidir y sobre todo hablan de proceso constituyente. Esta gente lo que pretende decir, tampoco queremos que todo se quede igual. Por lo tanto, no son asimilables. Ya somos catalanes y siempre lo hacemos más complicado de lo normal, ¿no? 47, 39 y en medio 11 que dicen, bueno, queremos cambiar a ver cómo se cambian las cosas, ¿no? Por lo tanto, no todo es tan asimilable. En cualquier caso, de las opciones, la mayoritaria sigue siendo independentista, pero no suficientemente mayoritaria como para iniciar un camino, digamos, sin ambajes y decir, bueno, a partir de mañana salimos a un balcón y proclamamos. No, pero evidentemente la declaración nosotros creemos que se tendrá que hacer cuando haya esa mayoría, cuando haya las condiciones, ¿no? En el ADN de la izquierda ha estado siempre el internacionalismo, traducido en que la unión de los débiles los hará más fuertes. ¿No hay un cierto contrasentido, por ejemplo, en afirmar a la vez, como ha dicho usted, que para garantizar las pensiones catalanas hay que separarse de España porque en España hay más parados? No, eso no lo hemos dicho nosotros nunca en la vida. No, y aparte, no, el internacionalismo no es la alianza de los débiles, hay un internacionalismo de clase, sino es la alianza entre las naciones, internacionalismo. Por lo tanto, nosotros creemos que si un español puede ser internacionalista, y que si el Estado español puede ser solidario, pues un catalán puede ser internacionalista y el futuro Estado catalán debe ser solidario, pero debe ser solidario con todos los pueblos de España y todos los pueblos del mundo. Nosotros, la CUP, somos muy internacionalistas y lo tenemos muy en el centro de nuestras políticas. De hecho, la campaña la dedicamos durante mucho tiempo y con mucha insistencia al tema de los refugiados sirios. Estamos muy vinculados y en nuestros mítines están siempre presentes la gente de Kobane en la lucha de los kurdos. Es decir, aparte de Palestina y otras luchas, Sáhara y otras luchas de pueblos. Es decir, nosotros creemos que la lucha que podemos tener en Cataluña es homologable a estos pueblos y a los jornaleros andaluces, a los de los mineros asturianos, a los de los empleados de Vallecas. Es decir, claro que estamos a favor de la libertad y de la prosperidad de todos los pueblos, incluso de los pueblos de España. Por supuesto que sí, ¿no? Bueno, me han chivado por el pinganillo, que eso sí que lo había dicho y que estaba en un vídeo, yo no sé. Lo de las pensiones. Lo de las pensiones. Sí, no, era ante la pregunta de si no era viable las pensiones en Cataluña, decíamos que era absolutamente viable, pero es un sistema de reparto, por lo tanto, cuantos más trabajadores hay en Cataluña, más viables son. Eso desde luego es así. Bueno, vamos con otra pregunta. La identidad nacional es un concepto base del independentismo. ¿Con quién se siente usted más identificado? ¿Con un trabajador extremeño, pregunta del millón, o con un empresario catalán? Lo que pasa es que había una previa que no estoy de acuerdo. Tú decías, bueno, el independentismo tiene que ver con la identidad. No, tiene que ver con la soberanía. Y no necesariamente con la soberanía nacional, lo de las banderas, los signos y las elecciones. Nosotros defendemos la independencia de Cataluña para defender la soberanía popular. Es decir, que la gente tenga órganos para poderse gobernar a sí misma. De hecho, nuestro lema es gobernémonos nosotros. Por lo tanto, no es identitario nuestro independentismo, sino al contrario, es proletario, por decirlo de esta manera. Y evidentemente nos sentimos desde siempre y para siempre mucho más vinculados a los jornaleros andaluces, con los trabajadores extremeños, insisto, con las clases populares de España y de todo el mundo. De hecho, en nuestros mítines siempre vienen movimientos sociales y partidos políticos del resto de España que son de la izquierda anticapitalista y que entienden que o los pueblos nos unimos desde abajo, desde una perspectiva de clase y para conseguir una soberanía popular, o así no vamos a petar ningún tipo de sistema. Por lo tanto, yo creo que no es identitario lo que nosotros estamos defendiendo.
pidiendo, al contrario, es que la soberanía popular llegue a construir y a dirigir los estados. O sea, que usted está más identificado con Sandra Sabater que conmigo, que estoy forrado. Pero en fin. Bueno, no, estoy identificado, sí. Dejémoslo. Por muchos motivos. Me estoy identificando rápidamente también. Bien, sin descartar la necesidad de que haya que hacer algún tipo de reforma en la financiación, desde su visión de izquierda, ¿no se contempla como un acto de solidaridad el que una región rica como Cataluña pague más impuestos que una con menos recursos, como Andalucía, por ejemplo? Sí, la transferencia de rentas de zonas, de regiones o municipios o personas, señor Wyoming, con muchos recursos a otros que tienen menos, es evidentemente un principio que nosotros defendemos absolutamente. Pero es que el problema es que los catalanes no han dado ni un céntimo de euro a andaluces y extremeños. Ojalá fuera este el trasvase. Se lo dan a la Administración General del Estado, no digo a Madrid, a la Administración General del Estado, que es ese tocho que aparte oprime a todos los españoles por igual, y entonces ese dinero va a la Administración General del Estado, que la reparte, y ya sabemos cómo la reparte, a partir de clientelismos, favoritismos políticos, y a los trabajadores o las clases populares andaluces no les llega directamente el dinero de los ricos catalanes, que también estaría bien que el dinero de los ricos andaluces fuera a los pobres catalanes, porque en Cataluña seremos ricos. Será Cataluña rica, pero está lleno de pobres. O sea que estaría bien que esos trasvases fueran de rentas entre ricos y pobres, pero no de las comunidades autónomas a ese ente que es la Administración General del Estado, que, como comprenderás, no lo reparte precisamente entre el pueblo. Porque si vosotros miráis cómo ha aumentado la pobreza en el sur de España, de hecho, ha doblado el índice de pobreza humana en Andalucía desde que comenzó la crisis. Por lo tanto, si nosotros diéramos tanto dinero al pueblo andaluz y fuera bien dirigido, eso no pasaría así. Así que quiere decir que nosotros nos tangan el dinero, pero se lo tangan también al pueblo andaluz. Es decir, estamos los dos tangados por una administración central que ni reparte ni tiene ninguna voluntad de que de ese dinero sirva para minorar la pobreza, en absoluto. ¿Y el hecho de que en estos momentos haya 400.000 catalanes en pobreza severa es culpa de España o del gobierno de Artur Mas? Como comprenderá, como anticapitalista, lo tengo clarísimo, es culpa del capitalismo. Es culpa de un sistema expoliador, de un sistema que aparte durante la crisis ha redoblado sus índices de robo, de atraco de las vidas de todos. Nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? El capitalismo es incompatible con la vida digna, y eso lo estamos viviendo cada día. Nos precarizan, nos expulsan, nos quitan derechos sociales, derechos laborales. Por lo tanto, aquí los pueblos son todos diferentes, pero los ricos son todos iguales, ¿eh? Roban igual en todo el mundo, en la parte del mundo. Por lo tanto, el culpable es el capital, claro. Y a ver, otra pregunta, muy brevemente, por favor. Al afirmar, como hace usted, que hay que incumplir las leyes que se consideran injustas, ¿no teme que en una hipotética Cataluña independiente algún ciudadano le recuerde la frase, por ejemplo, pues a la hora de cumplir con sus deberes fiscales? ¿En una Cataluña independiente tendrá el ciudadano la potestad de decidir qué ley considera justa y cuál no a la hora de cumplirla? Eso es me voy a ir a Aristóteles, pero no me voy a alargar mucho. Eso es una vieja disputa de la cultura política. Si una ley es injusta, ¿qué haces, no? Nosotros pensamos que hay que desobedecerlas, como Rosa Parks desobedeció la segregación racial, como Mandela desobedeció y los sudafricanos el apartheid, que eran leyes legales, legalísimas, pero que eran absolutamente injustas desde un punto de vista moral. A ver, coger el dinero de la gente para rescatar un banco, eso es injusto. Ya está. Que haya gente que se le desahucie, que haya gente que este invierno en Cataluña y en toda España no pueda tener calefacción ni luz precisamente por la pobreza energética, eso es manifiestamente injusto. Y si hay una ley que impide que esta gente tenga calefacción, se desobedece. Pero eso me parece que no se trata del ejemplo de saltarse un semáforo y si me lo salto yo, no. Hay leyes que colisionan directamente con una cosa que es más importante que la legalidad, que es la dignidad y los derechos humanos. Y en este caso, cuando una ley colisiona con los derechos humanos, pues oye, se salta la ley y se defienden los derechos humanos. Pero así ha avanzado el mundo. Es que el mundo ha avanzado desobedeciendo leyes injustas, desde las leyes de antes de la Revolución Francesa hasta las leyes de segregación racial, hasta las leyes del franquismo. Es decir, esta democracia, o lo que sea, digamos, se ha fundado porque mucha gente desobedecía las leyes que en aquel momento eran legales del franquismo. Por lo tanto, desobedecer leyes injustas me parece lo más normal, lo más natural y una de las cosas más sanas que puede hacer para el cuerpo y para el espíritu cualquier persona. Pues nosotros no podemos desobedecer la ley del tiempo y se nos está agotando. Claro. Señor Baños, yo siempre hago la última pregunta en este programa, pero hoy vamos a cederle ese privilegio a una persona que le conoce usted bastante bien, que creo que de hecho compartieron trabajo alguna vez. Y a la que quiero mucho, además. Por favor, mira aquí. ¿Tengo que girar a mirar? Sí, allí, a eso que le llamamos nosotros retro, que allí va a aparecer la persona en cuestión. ¡Voilà, París! Querido Antonio, nos conocemos desde hace muchos años, hemos trabajado mucho juntos y quiero que ya España, Cataluña, incluso yo misma, resolvamos este misterio.
¿por qué nunca te insinuaste? Nos faltaron copas, Antonio. Y que me lo diga ahora, la verdad. Un momento, no hemos trabajado juntos. Ella trabajaba y yo estaba por allí, eso primero. Y desde luego yo, en fin, lo intenté, pero ya ni lo noto. Ya está. Muy bien, muchas gracias. Suficiente.